Minas de carbón. Para llegar hasta su puesto de trabajo, los mineros de Camp Creek, en East Lynn, Virginia Occidental, deben recorrer 11 kilómetros montaña adentro. Se desplazan en un vagón automotriz a través de estas cavernosas galerías. Una hora después de fichar, llegan por fin al frente de arranque. Aquí una enorme máquina equipada con dientes de 30 centímetros cada uno excava sin cesar. Con esta técnica llamada minería de ciclo continuo, se extrae más de la mitad de todo el carbón que se obtiene hoy día en explotaciones subterráneas. Esta máquina, llamada cizalladora, recorta la veta de carbón del frente de arranque sin necesidad de perforaciones ni voladuras. Dispone de un tambor cilíndrico que, al girar, separa el carbón del manto. Este es el extremo de la máquina minadora, que tritura y extrae el carbón del llamado frente de arranque. Se trata de un tambor de 3,5 metros de diámetro, con una superficie dentada, que se desplaza en sentido giratorio sobre el manto. En solo un minuto, esta cizalladora realiza el mismo trabajo que realizaba en un día un minero hace 80 años. Su potente maquinaria se acciona por control remoto. Hoy perforaremos unos 75 metros en cada galería. Desde este pequeño panel se pueden activar todas las funciones de la máquina minadora. Se puede girar el cabezal, subirlo, bajarlo y accionar la cinta transportadora. Unos brazos móviles descargan en una cinta transportadora el carbón que pasa luego a una lanzadera. La lanzadera lo lleva después a una cinta transportadora más larga que llega hasta la superficie. El volumen de extracción de este sistema de minería continua es variable, pero el promedio viene a ser de unas 6.000 toneladas diarias. En la mina de Bailey del condado de Wayne, en Pensilvania, encontramos una máquina más impresionante aún. La tajadora de ataque largo. La minería de tajo largo es otra de las técnicas de extracción empleadas en explotaciones subterráneas, la más productiva de todas, quizá. A diferencia de la cizalladora, la tajadora arranca filones enteros que después un cilindro tritura desplazándose hacia adelante y hacia atrás. El carbón cae directamente sobre una cinta transportadora. Con esta técnica pueden extraerse más de 40.000 toneladas diarias. Las tajadoras han revolucionado la minería de carbón subterránea. La tajadora dispone de una serie de cabezales cortantes que arrancan y desmenuzan el carbón que cae sobre la cinta transportadora. Arrancan el filón entero. A continuación, se despliegan unos paneles entibadores que pueden apuntalar una superficie de hasta 300 metros de ancho por 1.600 de largo. Los primeros modelos de tajadoras datan de finales de la década de 1950. Las actuales están completamente automatizadas. Disponen de una bóveda de acero que evita los hundimientos. Bóveda y tajadora se mueven simultáneamente y la techumbre de las zonas ya excavadas se deja caer de forma controlada. Hace menos de un siglo, el carbón se extraía con un pico y se cargaba con una pala en vagonetas tiradas por caballo. Hoy día basta un control remoto para mover una minadora de 600 caballos de potencia. Sin duda, la minería subterránea ha cambiado radicalmente en el último siglo, y la mina de Camp Creek, en Virginia Occidental, no es una excepción. Lo primero que llama la atención es el color blanco de sus galerías. Esa coloración se debe a la aplicación de polvo de roca caliza sobre techo, suelo y paredes para evitar explosiones. Esa caliza diluye toda concentración peligrosa de polvo de carbón.
grandes ventiladores, eliminan además todo el polvo residual así como el gas metano. La diferencia de presión que se origina en los ventiladores de superficie genera un flujo de aire que penetra en las galerías. La ventilación cumple fundamentalmente dos funciones: disminuir la presencia de gases y controlar y reducir el polvo residual. Como se puede ver, se utiliza también una cortina de ventilación para dirigir parte del aire hacia el frente de arranque, que es el lugar donde trabajan casi todos los operarios. En todos los continentes existen depósitos de carbón, también en la Antártida. Es el combustible más utilizado para generar el vapor que mueve las turbinas de las centrales eléctricas. Cuando se quema carbón, su carbono e hidrógeno se combinan con oxígeno y producen dióxido de carbono y vapor de agua. Esta reacción libera energía calorífica. Un 55% de la electricidad que se consume en Estados Unidos procede de la combustión del carbón. Las compañías eléctricas utilizan un 80% de todo el carbón que se extrae en Estados Unidos. Las industrias del cemento, el papel y el vidrio también consumen gran cantidad de carbón como combustible para sus instalaciones. La siderurgia utiliza el carbón para producir coque, un material de gran dureza con el que se fabrica acero y hierro. El carbono del carbón es lo que da al acero su fuerza y flexibilidad. El acero es el eje del progreso. Está presente en vías, automóviles, buques y rascacielos. El acero y el carbón utilizado para calentar el hierro son un recurso abundante, el motor de un poder económico que ha creado el mundo tal y como hoy lo conocemos. Ese mundo de progreso es la culminación de una actividad minera iniciada hace 3 milenios y que extrae y procesa un material formado hace millones de años. El carbón es un combustible fósil formado por vegetación en tierras pantanosas hace 400 millones de años. Esa vegetación, tras absorber y retener gran cantidad de energía solar, se fue depositando en el fondo de los pantanos, convirtiéndose al descomponerse en un material denso llamado turba. Esa turba quedó sepultada con el tiempo bajo grandes capas de roca. Presión y calor constantes transformaron la turba comprimida en carbón. El carbón se localiza en estratos, como un relleno entre las capas de un pastel. Las civilizaciones antiguas lograron ya extraer carbón mucho antes de que se convirtiera en fuente de energía eléctrica. Los primeros vestigios de extracción y uso de carbón datan de hace unos 3000 años, por ejemplo en Gales, donde se empleaba en enterramientos. Los chinos lo usaron también más o menos hacia el mismo periodo. Y Aristóteles mencionó también el carbón, refiriéndose a él como la roca que arde. La minería del carbón comenzó, por tanto, hace entre 2000 y 3000 años. Pero quizá no mediante excavaciones, sino más bien extrayéndolo de vetas que quedaban al descubierto en algunas laderas. Antes del año 400 a.C. ya se usaba carbón como fuente de calor en la Britania romana. Y 600 años antes lo utilizaron también las tribus Hopi en lo que es hoy territorio de Arizona. Los Hopi lo utilizaban además para cocer objetos de barro. Se cree que tanto en Gran Bretaña como en América, los campesinos realizaban pequeñas extracciones de carbón para uso doméstico. Pero la leña siguió siendo durante mucho tiempo el principal combustible.
El primer testimonio escrito que se tiene acerca de la explotación del carbón se refiere a la extracción del llamado carbón marino. Este carbón se obtenía en playas de Escocia y el noroeste de Inglaterra, en acantilados donde la erosión del mar dejaba al descubierto vetas carboníferas, así como otros tipos de roca. Hacia el siglo XIII, ese carbón marino comienza a exportarse a grandes ciudades, principalmente a Londres, donde empieza a ser utilizado como materia combustible. Londres comenzó a agotar sus existencias de madera y el carbón se convirtió en un socorrido sucedáneo. La creciente demanda de carbón en otras zonas de Europa durante el mismo periodo fue el resultado directo de una disminución de las reservas madereras. El marco económico coyuntural propició entonces la explotación de yacimientos de carbón. El carbón era un combustible más asequible que la madera en aquel tiempo. Pero pronto sería preciso comenzar a extraerlo del subsuelo para poder cubrir la creciente demanda. Con la creación de nuevos métodos de extracción, el carbón se convirtió en principal combustible del mundo industrializado, pero a veces a un alto precio. Con la reducción de las masas forestales, el carbón se perfilaba como único combustible alternativo. Pero era preciso hallar nuevos métodos de extracción. Los más antiguos, como el de pozos campaniformes, se usaban ya en el siglo XIV, cuando castillos y monasterios utilizaban carbón para usos domésticos. Su nombre proviene de la forma de este tipo de excavación. Se abrían pozos directamente sobre la veta, en la cual se excavaban cámaras en forma de campana para poder extraer todo el carbón posible sin peligro de derrumbes. Estos pozos no solían tener más de 10 metros de profundidad, por lo cual casi apenas entrañaban riesgos. Aún no se usaban explosivos en la minería y el carbón se extraía con herramientas rudimentarias como picos, palas y mazos. La extracción del carbón se realizaba a mano, con picos y palas. Se arrancaba de la veta y se depositaba en cestos que niños o mujeres menudas llevaban a la superficie. En las minas más profundas, un torno situado en la boca de un pozo izaba el carbón cargado en cubos. Se usaban escaleras de mano para bajar al subsuelo, y para alumbrarlo simplemente velas. El carbón se clasificaba luego por tamaños. Este método de extracción continuó usándose durante siglos. La extracción por galerías no comenzó a utilizarse hasta el siglo XV. La extracción por galerías surgió probablemente para explotar vetas, parte de las cuales se hallaban en terreno abrupto o continuaban montaña adentro, con lo cual su excavación mediante pozos campaniformes habría requerido un enorme esfuerzo. La única alternativa era entonces seguir la veta excavando un túnel, y aquel fue seguramente el germen de lo que sería la explotación por pilares, que consiste básicamente en ir dejando columnas de sustentación entre tramo y tramo excavado para apuntalar el techo de la excavación y evitar así derrumbamientos. Los derrumbamientos eran entonces la causa más frecuente de accidentes en las minas de carbón. Cuanto más profunda era una mina, más difícil resultaba sustentar su techo. En sustitución del sistema de pilares naturales, se comenzaron a instalar puntales de madera firmemente afianzados por ambos extremos para su perfecta fijación. Este método reforzó notablemente la seguridad en las minas de carbón. Estos sistemas continuaron utilizándose sin apenas variación hasta el siglo XVII, cuando se desarrollaron en Inglaterra nuevas técnicas de minería. Hasta entonces el carbón se acarreaba en cestos que fueron reemplazados muy paulatinamente por sencillas carretillas y vagonetas. A mediados del siglo XVII comenzaron a utilizarse animales de tiro en las minas inglesas.
Fue también en Inglaterra donde comenzaron a instalarse vías en las galerías y sistemas de drenaje para evitar inundaciones. Junto a las vetas situadas a mayor profundidad había a menudo gran cantidad de agua. Los sistemas de drenaje eran muy primitivos. Era necesaria una fuente de energía, un sistema de bombeo. Pero hasta el siglo XVIII la mejor fuente de energía disponible era la rueda hidráulica. En 1774, James Watt perfeccionó la máquina de vapor, facilitando un sistema eficaz de drenaje para las minas más profundas. Aunque los antiguos amerindios ya extraían y usaban carbón 1000 años antes de Cristo, las bases de la moderna minería del carbón no surgieron hasta la Guerra de Independencia estadounidense. Carbón extraído en explotaciones por galerías en Richmond, Virginia, fue usado para fabricar armas para las tropas rebeldes. Hasta entonces la mayoría del carbón se importaba de Inglaterra. Pero acabada la guerra, Gran Bretaña siguió exportando su carbón hasta bien entrado el siglo XIX. Estados Unidos importaba casi todo su carbón hasta la guerra de 1812. De hecho, Gran Bretaña hizo lo posible por frenar la minería de carbón en Estados Unidos para garantizar su hegemonía económica. Se transportaban enormes cargamentos de carbón para abastecer el país con reservas más que sobradas de esta sustancia mineral. Pero tras la guerra de 1812 se inició un rápido desarrollo de la minería de carbón en Estados Unidos, pese a contar con explotaciones forestales suficientes para cubrir su demanda energética. En 1840, en la cuenca hullera de Richmond, Virginia, surge una de las primeras grandes explotaciones carboníferas estadounidenses. Se emplean por primera vez las grandes bombas de desagüe creadas en Gran Bretaña. Persistía, sin embargo, el problema de cómo ventilar el gas metano en las galerías. Las bolsas de metano formadas hace millones de años y atrapadas en las vetas de carbón son altamente inflamables en contacto con el aire y pueden causar violentas explosiones. Hasta la introducción de ventiladores, primero de vapor y luego eléctricos, la ventilación se realizaba mediante hornos situados en el fondo de los pozos. El primero de aquellos ventiladores se utilizó al parecer en una mina belga hacia el año 1835. Funcionaba a vapor y, aunque no muy eficaz, era indudablemente mucho más seguro que los peligrosos hornos de ventilación utilizados hasta entonces. Funcionaban sobre un principio muy simple, calentando el aire y haciéndolo circular poco más o menos como en la chimenea de una casa. Pero en minas con altas concentraciones de metano, cuando éste entraba en contacto con el fuego, se producían explosiones devastadoras. Otro problema era la escasez de oxígeno y el llamado gas mofeta. Para detectarlo comienzan a introducirse canarios en las minas. Los canarios son más vulnerables que el ser humano a los carburos de hidrógeno y al ácido carbónico, que hacen descender los niveles de oxígeno. Cuando los pájaros morían, los mineros evacuaban de inmediato la mina. Más tarde se recortaron las patas a estos canarios al descubrirse que a veces parecían seguir vivos al seguir en pie aferrados a sus perchas, por efecto del rigor mortis. Hacia 1890 la minería del carbón en Estados Unidos era el sector de más rápido crecimiento. Sus ingresos se duplicaban cada 8 años. Los propietarios eran dueños no solo de las minas, sino hasta de las casas donde residían sus empleados, que vivían en precarias condiciones económicas y de seguridad. Derrumbes, explosiones e incendios. La minería del carbón era entonces la actividad más peligrosa. Y era un sector muy reacio a introducir medidas de seguridad en la creencia de que éstas limitarían la producción y la creación de empleo. Los accidentes aumentaban a la par que la producción.
Las explosiones de metano en minas europeas eran un fenómeno creciente que se agudizaba con el incremento de explotaciones subterráneas. Asimismo, los niveles de metano eran muy superiores a mayores profundidades. Estos accidentes pronto se propagaron a los Estados Unidos. El peor tuvo lugar en 1907 en Minonga, Virginia Occidental, cuando 425 mineros murieron por una explosión de metano y polvo de carbón tras una manipulación inadecuada de unas cargas de dinamita. La alta siniestralidad del sector, los hundimientos, explosiones, emanaciones de monóxido de carbono y otros accidentes motivaron la creación en 1910 del Departamento Nacional de Minas, con el objeto de investigar y desarrollar tecnologías que mejorasen la seguridad y las condiciones sanitarias de la minería en Estados Unidos. La lámpara de seguridad sustituyó a los canarios en las minas. La llama de esta lámpara emitía un destello anaranjado al detectar metano y se apagaba ante un bajo nivel de oxígeno. Pozos independientes equipados con potentes dispersores reemplazaron a los peligrosos hornos de ventilación. Otro de los problemas más acuciantes en las minas de carbón era la antracosis, un trastorno pulmonar progresivo por inhalación continuada de altos niveles de partículas de polvo de carbón en suspensión. Estos niveles comenzaron a controlarse y reducirse, humedeciendo el carbón o rociándolo con caliza pulverizada. Estas mejoras redujeron considerablemente las lesiones y muertes en explotaciones subterráneas. La minería del carbón ha dejado de ser una de las actividades profesionales más peligrosas, pero esto no habría sido posible sin la cooperación de las compañías y de los organismos laborales que han elaborado estrictas normativas para el sector. A continuación repasaremos los últimos avances que más han repercutido en la mejora de la minería del carbón. Con la introducción de la electricidad en la industria dio comienzo una mecanización de las minas de carbón a gran escala. Primero aparecieron las sierras y martillo eléctricos, y más tarde las máquinas rafadoras de carbón. Pero fue un hombre en particular quien revolucionaría para siempre la extracción de carbón en minas subterráneas. A los 12 años, Joseph Francis Joy, siguiendo los pasos de su padre, entró a trabajar en una mina de carbón en 1895. Frustrado por las duras y peligrosas condiciones de trabajo, tomó la firme determinación de mejorarlas. Y a los 36 años, tras repetidos intentos, creó su primer sistema mecánico de carga de carbón. En 1919, Joy crea su primer sistema de carga mecánico auténticamente eficaz, tan eficaz que aún se emplea. Es el brazo de recogida y carga Francis Joy, que en su día marcó un hito en la historia de la minería. El cargador volcaba el carbón sobre las vagonetas. Funcionaba con energía eléctrica y era tremendamente eficaz. En 1930, Joy repitió su gesta con la invención de la vagoneta lanzadera. Joy llegó a registrar más de 190 patentes, cruciales algunas de ellas para la mecanización de la minería. Una de las más importantes fue una versión precursora de la máquina minadora de ciclo continuo. En 1947, Joy crea lo que fue la primera máquina minadora, la disgregadora, una máquina que desgarraba literalmente el carbón. Ya no era necesario perforarlo ni recortarlo. Aquella nueva máquina disgregaba el carbón y lo depositaba directamente sobre un brazo colector que lo arrastraba hasta la parte posterior del aparato, donde se cargaba en las vagonetas lanzaderas. Con los años, Joy y otros visionarios ingenieros reconvirtieron toda la obsoleta maquinaria de la minería subterránea, optimizando su eficacia y productividad.
Tras la introducción del vagón lanzadera en la década de 1940, se desarrolló el sistema de empernado de techos. Este sistema redujo los riesgos de derrumbe afianzando la estabilidad de los techos con grandes pernos. Estos pernos de hasta más de 1 metro de largo unían las capas inestables a otras más seguras capaces de sustentar su peso. Si un minero de hace 40 años viera una mina actual por dentro, se quedaría asombrado por el alto grado de mecanización que se ha alcanzado en la minería. Al igual que la maquinaria, el equipamiento de los mineros también ha evolucionado. El casco reforzado con linterna incorporada ha sustituido a la vieja lámpara de llama alimentada por carburo de tungsteno. La lámpara de carburo de principios del siglo XX duraba como mucho una semana. Había que recargarla cada 2 horas y humedecerla bien con agua o sencillamente así, con saliva. Así es como el gas entra en reacción. Funciona de modo similar a un viejo encendedor. Pero hay que taparla para que el gas se acumule. Y una vez acumulado, hay que friccionar la lámpara pasando la mano sobre ella con un golpe seco. Esta lámpara se colocaba en un gorro de tela, que como se puede apreciar, limitaba mucho el campo de visión. Las gafas protectoras son parte integral de nuestro equipamiento. Protegen los ojos del polvo y de partículas o fragmentos que pueden saltar mientras manipulamos herramientas manuales. Los ojos del minero de principios del siglo XX estaban totalmente desprotegidos. Otras innovaciones son las botas con puntera de acero, un detector de metano portátil y un aparato llamado autorrescatador. Es un dispositivo que permite al minero respirar sin dificultad en ambientes con bajo contenido en oxígeno por un espacio aproximado de tiempo de 1 hora. Los métodos de extracción del carbón han experimentado grandes cambios a través del tiempo. Lo que no han cambiado son los tipos de minas excavadas para extraerlo. Las de galerías se abren horizontalmente sobre la falda de una montaña. Los declives se construyen cuando un yacimiento está cerca de la superficie, pero demasiado hondo para explotarlo mediante minería a nivel. La explotación por pozos es la más frecuente y generalmente la más profunda, con pozos de hasta casi 1 kilómetro y ascensores para acceder a las galerías. Una vez en ellas, los mineros se desplazan en estos vehículos planos llamados man-trip. Las minadoras se introducen por piezas y se ensamblan después bajo tierra. Estas grandes máquinas automatizadas y controladas por ordenador no solo han incrementado la productividad, han mejorado las condiciones de seguridad de los mineros, evitándoles las situaciones potencialmente más peligrosas. Pese a la gran disminución de accidentes en la minería en el último siglo, trabajar bajo tierra comporta siempre riesgos inherentes. En el verano de 2002, en Somerset, Pensilvania, 9 mineros fueron rescatados tras permanecer atrapados en una galería durante 3 días. El accidente se produjo al perforar una mina abandonada en la que se alojaban más de 200 millones de litros de agua que anegaron la galería contigua. Un año antes, en Alabama, 13 mineros murieron cuando parte del techo de una galería se hundió provocando una explosión de grisú. En fechas más recientes se han registrado accidentes similares en otros países. Pero aunque las minas subterráneas siguen siendo uno de los pilares de la minería del carbón desde la década de 1970, las nuevas explotaciones de superficie han transformado por completo este sector. Entre las
las desoladas llanuras y las altas cumbres del estado de Wyoming, en la cuenca del río Powder, se encuentra la mina de carbón North Antelope Rossell, la más grande del mundo. Esta mina de superficie produce más de 75 millones de toneladas de carbón al año. Las minas de superficie, explotaciones altamente mecanizadas, aportan el 65% de todo el carbón que se extrae en Estados Unidos. Y su productividad ha llegado a duplicar con los años la de las minas subterráneas. Este sistema de explotación altamente rentable y productivo consiste esencialmente en ir socavando las capas superficiales hasta dejar al descubierto la veta de carbón. Las primeras minas de superficie surgieron a finales del siglo XIX en Danville, Illinois. Pero el primer gran avance en este campo no llegó hasta 1911 al crearse la primera pala mecánica excavadora. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la minería de superficie era ineficaz porque no había maquinaria capaz de mover las enormes cantidades de tierra de descombro que hay que retirar hasta llegar a la veta. Pero tras la guerra se pudo por fin crear una maquinaria más productiva para la minería de superficie. Hacia 1970 las dimensiones de esa maquinaria habían crecido espectacularmente. La minería de superficie es más segura, ya que la mayor parte del trabajo se realiza en amplias zonas a cielo abierto sin riesgo de explosiones o derrumbes. Para destapar la veta se usan enormes máquinas de desmonte que socavan las capas de descombro que recubren el carbón. Las palas de arrastre disponen de un enorme cangilón colgante que puede extenderse más de 70 metros. Estas palas de arrastre son las máquinas terrestres más grandes del mundo. En sus cangilones, algunos con capacidad de hasta 250 toneladas, caben 2 autocares de largo recorrido. Esta pala extrae unas 75.000 toneladas de tierra de descombro al día y necesita un mes para trabajar la superficie comprendida desde donde se encuentra ahora hasta la pared norte de la excavación. Actualmente, en la mayoría de las minas de superficie, la tierra de descombro también se extrae mediante voladuras controladas. Aquí utilizamos unas 45.000 toneladas de explosivos al año para volar unos 20 millones de metros cúbicos de tierra de descombro. Posteriormente, todo ese descombro se retira bien utilizando la pala principal o por medio de camiones de gran tonelaje. Las dimensiones de la maquinaria de descombro también han aumentado. Los camiones pueden cargar ahora hasta 400 toneladas, cuando hasta hace poco podían cargar solo 100. Una vez retiradas las capas de descombro, el carbón se carga en camiones mediante palas eléctricas de la altura de un edificio de 20 pisos. Se deposita el carbón en cintas transportadoras cubiertas, que lo llevan hasta plantas de procesamiento emplazadas cerca de la excavación. El área excavada se recubre luego con parte del descombro extraído. Se allana el terreno y se aplica sobre la superficie una capa de suelo fértil para que renazca la vegetación. Las compañías no estaban obligadas a regenerar estos terrenos hasta la aplicación en 1977 del Decreto de Regeneración de Explotaciones de Superficie. Simplemente se volaba el descombro, se vertía a un lado de la montaña y una vez extraído el carbón se abandonaba el terreno tal cual había quedado. El decreto de regeneración de explotaciones de superficie puso fin a esta devastadora práctica, obligando a las compañías mediante una estricta normativa legal a restituir a los terrenos explotados las condiciones medioambientales originales. Pero pese a las leyes de protección medioambiental,
Las minas de superficie siguen siendo objeto de controvertido debate. La minería de superficie, en especial las explotaciones que se realizan en Virginia Occidental y en algunas comarcas del estado de Kentucky, está borrando literalmente del mapa colinas y montañas, y vertiendo toneladas de roca y polvo a lo largo de kilómetros y kilómetros de arroyos y valles. En este sentido, la Administración no está haciendo cumplir a las compañías todas las cláusulas de la normativa vigente respecto a regeneración de valles y montañas. Las compañías alegan que socavar montañas y recubrir valles es el único modo viable de acceder a las vetas de carbón más limpio. Pese a los esfuerzos de entendimiento de la Administración para con las compañías, el descontento de ecologistas y vecinos de comarcas mineras persiste. Y entre tanto siguen abriéndose nuevas minas de superficie, aunque antes son necesarios largos años de planificación y trámites. Una vez adjudicada la concesión, son necesarios de 8 a 10 años solo para la tramitación y aprobación de permisos por parte de las agencias federales y estatales. Para la localización de yacimientos carboníferos se utiliza hoy día fotografía aérea, de satélite, así como sistemas de radar y de posicionamiento global. Introducimos la información obtenida mediante fotografía aérea y el ordenador calcula el volumen de material contenido en determinado bloque propuesto para su explotación. Así sabemos exactamente la cantidad de escombro que es necesario extraer para llegar hasta la veta. Tras su extracción, el carbón ha de pasar por un proceso de tratamiento. Rocas e impurezas son filtradas mediante diversos procedimientos de limpieza. El carbón ha de ser también clasificado, triturado y mezclado. Los fragmentos más grandes son divididos en fragmentos de menor tamaño. Se trituran hasta darles la medida estándar, que viene a ser de un máximo de 8 centímetros por pieza. Esas piezas estándar se destinan en su mayoría a centrales eléctricas. El tratamiento del carbón requiere una intrincada red de motores eléctricos, transportadoras de alta capacidad y sofisticados sensores controlados por ordenador. Una vez limpio el carbón, se procede al proceso de secado, que se efectúa bien por centrifugación o con filtros aspiradores. Una vez seco, el carbón está listo para su transporte y entrega. Un 60% del carbón extraído en minas se transporta en tren, y gran parte de ese porcentaje en trenes como este de 100 o más vagones que se cargan y descargan automáticamente. Unos hilos de unidades de carga exterior vuelcan el carbón a razón de unas 7.000 toneladas hora. Eso quiere decir que un tren con capacidad para 140.000 toneladas puede ser cargado en 2 horas aproximadamente. 140.000 toneladas de carbón pueden cubrir durante un día la demanda energética de 1.300.000 personas. El carbón se transporta también en barcazas y un menor porcentaje en camiones o directamente en cintas conductoras desde algunas minas hasta centrales eléctricas. La revolución de este sector en los 10 últimos años ha sido asombrosa. Nunca creí que se usarían explosivos para extraer capas de escombro, ni que veríamos camiones con capacidad para 400 toneladas. Y lo más sorprendente es que otra generación tecnológica puede sustituir a la actual en un plazo quizá no superior a 10 años. Pero aunque la minería del carbón ha superado todas las expectativas en cuanto a mejora de la productividad y de las condiciones de trabajo, el sector se enfrenta ahora a su mayor reto, el de limpiar su mala imagen. El carbón ha sido considerado siempre un combustible sucio. Pero el sector ha desarrollado nuevas tecnologías capaces de reducir sus 4 sustancias contaminantes: el azufre, el nitrógeno, el carbono y el mercurio. Cuando se quema carbón, su azufre se mezcla con oxígeno produciendo dióxido de azufre, una fuente de gran contaminación atmosférica.
La lluvia ácida es otro efecto nocivo de la combustión del carbón. El azufre y el nitrógeno liberados pueden mezclarse con vapor de agua y crear gotas que luego vuelven a tierra en forma de una fina lluvia de ácido nítrico y sulfúrico. Pero gracias a las nuevas tecnologías de tratamiento del carbón, el 95% de su azufre y su nitrógeno puede filtrarse evitando su emisión a la atmósfera. Una ley de 1970 obliga a las compañías usuarias a desarrollar nuevas tecnologías que garanticen una combustión del carbón cada vez más limpia. Gracias a esa resolución, hoy podemos asegurar que la combustión del carbón que se realiza hoy día es mucho menos contaminante que antes de la aprobación de dicha ley. Una de las primeras medidas aplicadas en el marco de la nueva ley fue el uso de desazufradoras de gases de combustión. Las desazufradoras eliminan la mayor parte de los óxidos de azufre del flujo de gases producidos por la combustión del carbón. Los gases se rocían con agentes alcalinos como cal en polvo, por ejemplo, y el sulfato de calcio formado por la reacción resultante es eliminado. Las desazufradoras se utilizan en numerosas centrales eléctricas. Pueden reducir las emisiones de dióxido de azufre hasta en un 90%. El problema son los cientos de centrales que aún no disponen de estos sistemas de depuración y que contaminan entre 4 y 10 veces más que las centrales de reciente construcción. Otro sistema cuya implantación aún no se ha generalizado es el de precipitadores que eliminan la ceniza hollinosa resultante de la combustión del carbón. Se trata de filtros que cargan eléctricamente y atrapan la ceniza en suspensión, impidiendo que ascienda por las chimeneas. Los precipitadores pueden eliminar más de un 90% de agentes contaminantes. Un sistema de precombustión puede reducir también los niveles de azufre hasta en un 30% simplemente lavando el carbón una vez extraído. Los residuos se almacenan y el agua se recicla y puede reutilizarse. Otra alternativa, aún infrautilizada, es la explotación de yacimientos de carbón con bajo contenido en azufre. El de las minas de la cuenca del río Powder en Wyoming, por ejemplo, contiene 10 veces menos azufre que el de la región de los Apalaches. El uso de carbón bajo en azufre es solo una de una amplia batería de medidas necesarias para reducir la polución resultante de la combustión del carbón. Nuestro carbón bajo de azufre nos ha situado a la cabeza de la producción de carbón en este país. Es además un carbón que tampoco necesita lavado. Muchas explotaciones del este y medio oeste precisan plantas de lavado. La nuestra no. Otro problema asociado a la combustión del carbón es el calentamiento global. Las centrales térmicas alimentadas con carbón son la mayor fuente de emisiones de CO2 en los Estados Unidos. El CO2 es un gas que atrapa el calor y lo acumula en la atmósfera, formando una especie de manto. Ese manto causa un aumento en las temperaturas y está propiciando un cambio climático. Las tecnologías limpias del carbón mitigan el calentamiento global mediante una combustión más racional y eficaz, y con un tratamiento del CO2 contenido en el carbón, para poder quemarlo con la menor emisión posible de dióxido de carbono a la atmósfera. Estados Unidos y otros países investigan conjuntamente nuevas alternativas para el tratamiento del CO2. Una posible alternativa es bombear directamente el CO2 desde las centrales térmicas a depósitos de gas y petróleo o a vetas de carbón cuya explotación es inviable. Las compañías eléctricas estadounidenses llevan invertidos 80.000 millones de euros en sistemas anticontaminación, destinados sobre todo a reducir emisiones tóxicas de metales como el mercurio. Entre las nuevas tecnologías limpias del carbón se encuentra la de la gasificación, que consiste en la transformación de carbón sólido en gas mediante un proceso químico de ciclo combinado. Ello permitiría además una combustión más eficaz del carbón mineral,
De modo que una de las energías más limpias y con mayor futuro podría ser la del carbón gasificado. El proyecto de gasificar las vetas de carbón parece gozar de gran aceptación. La única tecnología que garantiza un uso auténticamente limpio del carbón es la de su gasificación integrada, combinada con un ciclo de separación y eliminación del CO2, cuyas nocivas emisiones contribuyen al calentamiento global. Aún quedan 1.300.000 kilómetros cuadrados de carbón por extraer, una reserva que no se agotará hasta dentro de 250 años. Con un recurso tan valioso y abundante, será cada vez mayor la responsabilidad que lleva aparejada su consumo. Para minimizar el impacto ecológico serán necesarios nuevos avances. Compañías, gobiernos, científicos y organizaciones medioambientales deberán cooperar en su búsqueda codo con codo.